¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto que nos acompañe esta semana en Sanamente. Soy Aisa García y hoy vamos a hablar de un tema que me interesa muchísimo y creo que a usted también le va a interesar, es la ciberviolencia. Algo que está ocurriendo, que se está dando en el mundo digital, no es ajeno a nadie y bueno, afecta, por supuesto, nuestra salud mental y emocional también. Vamos a profundizar en el tema con Dania Bejarano Morales, quien es ciberpsicóloga con especialidad en salud mental digital. También es directora ejecutiva y cofundadora de la organización Prevención Ciberviolencia. Bienvenida, Dania. Yo recuerdo que nos conocimos en una feria del libro en México, en la feria de minería. ¿Qué fuiste a presentar ahí? Un libro, ¿cierto? Así es, así es. Fui a presentar mi libro de aventuras en el ciberespacio, que es un manual infantil para la prevención de riesgos en línea, y también platiqué con niñas y adolescentes acerca de cómo prevenir estas situaciones de riesgo en línea. De esto vamos a hablar porque es súper importante. O sea, tú has hecho un libro sobre esto. ¿Qué te llevó a eso? Bueno, llevo años investigando acerca del tema. Me parece que la violencia facilitada por las tecnologías es una situación que ha incrementado muchísimo y afecta a millones de Y personas. ya se escapa de nuestras manos. Claro, claro, se escapa de nuestras manos y lamentablemente las legislaciones pues están quedando como atrás. Se están quedando Hace atrás. falta mucho, ¿no? En este tema, en estas Hay que situaciones, Aisa. arreglar, hay que normar para que no ocurra ese tipo de situación. Pero cuéntanos, ¿qué situaciones ocurren que luego las catalogamos de ciberacoso en las redes sociales o en la pantalla, en cualquier juego, en cualquier forma de intercambio digital? Sí, hay varias formas de entender esto, la ciberviolencia, violencia digital, inclusive hay personas que le mencionan violencia facilitada por las tecnologías. ¿Qué es esto? Prácticamente se refiere a estas conductas que realiza una persona de manera intencional para afectar a otras personas y utiliza el Internet y las tecnologías para poder utiliza Internet y las tecnologías para poder alcanzar a más personas, ¿no? El anonimato, sabemos que el Internet pues tiene alcance mundial, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona utilice estas tecnologías lamentablemente facilita mucho estas situaciones de violencia, ¿no? Lo hacen con la intención de generar un daño o perjuicio a alguien. A ver, y uno como mamá, ¿cómo detecta que su hija, que puede ser una niña, supongo, un adolescente, una jovencita, está siendo víctima de ciberacoso? Eso que mencionas, Aisa, es muy importante. ¿Cómo vamos a darnos cuenta como personas adultas cuidadoras que nuestra hija o hijo está viéndose afectada en eso? Bueno, los cambios de comportamiento son uno de Mm. los primeros factores que tenemos que considerar. Si ya conocemos que quizás nuestra niña o niño es siempre alegre, que siempre está jugando y de repente empieza a ser como inhibido, como que se esconde, como que tiene miedo. Ojo ahí, ¿no? Es un foquito rojo. Las calificaciones en la escuela. Digo, hay muchos factores, pero estas son situaciones que tenemos que tener en cuenta. Un aumento o disminución repentina del uso de Internet, por ejemplo, que de repente utilice más horas o menos horas, que se esconda para responder un mensaje. O sea, ese tipo de foquitos rojos son una de las señales de alerta que nos hacen que fijemos nuestra atención en nuestras niñas y niños y en cualquier persona en general. Pero ¿dónde se ve el ciberacoso? ¿Se ve más en las redes o digamos en los juegos? Ahí ocurre una situación muy particular. Para el caso de las mujeres y las adolescentes, casi siempre en estos temas como Instagram, como Facebook y demás, se perciben estas situaciones de violencia. En el caso de las niñas y niños, ha habido un incremento en estos juegos en línea, por ejemplo, Roblox, por ejemplo, Minecraft o todas estas redes que de alguna manera utilizamos para jugar, pero que también tenemos contacto con personas desconocidas y como señalas, Aisa, eso es un peligro latente. Y entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Se le prohíbe a los niños menores de cierta edad, tú me dirás cuál, jugar con Roblox o con Minecraft? Aquí varios expertos señalan que, por ejemplo, menores de 16 años
por ninguna razón deberían de tener acceso a redes sociales. Y si hablamos de videojuegos como Roblox, vamos a poner el ejemplo, para niñas y niños menores de 13 años que estén deshabilitadas las opciones de chat o de audios de voz dentro del videojuego para disminuir los riesgos. Esa es una opción técnica, si lo quieres ver así. Pero también es muy importante que le enseñemos a niñas y niños a identificar estas acciones que puede realizar la otra persona que está del otro lado de la pantalla que los pueden poner en riesgo. Por ejemplo, a mi hija o hijo le voy diciendo, oye, si algún desconocido te va pidiendo que hagas algo que a ti te incomoda o que te hace sentir mal, me tienes que decir a mí como tu persona cuidadora para que yo le dé seguimiento a esta situación. ¿Ok? Esa es una de las recomendaciones. Esa es una buena recomendación, definitivamente. ¿Hay que estar preocupados? Sí, más que nada hay que estar ocupados, porque si nos preocupamos y lo dejamos ahí, no hacemos nada. Claro. ¿Qué podemos hacer los papás y las mamás o personas que cuidamos a niñas y niños? Estar muy pendientes, enseñarles a que tengan criterio, pensamiento crítico, es decir, que si alguien los está manipulando, chantajeando, ofreciéndoles regalos en internet, es importante que sepan identificar esos focos rojos. Ahora se da mucho un término que se llama child grooming, ¿Qué significa? que son las personas adultas que se acercan a niñas y niños a través de internet, a través de videojuegos y les van ofreciendo regalos, inclusive dinero para convencerlos. ¿Pero a convencerlos a qué? A que les envíen fotografías explícitas. O sea, esto es un tema muy delicado. O sea, fotografías explícitas significa fotografías de ellos desnudos, de los Íntimas. niños, íntimas. Gravísimo. Eso es ciberacoso. Eso es ciberacoso y de hecho es una forma de acoso muy grave que viven niñas, niños y adolescentes, porque ellos son quienes están más expuestos y muchas veces no saben cómo enfrentar estas Esto situaciones. es un fenómeno mundial, tú lo has dicho, como el propio Internet, pero ¿tenemos cifras de qué tanto daño ha provocado el ciberacoso o a cuántos niños y niñas ha afectado a nivel mundial? A nivel México, tenemos cifras de que 1 de cada 5 personas usuarias de Internet es víctima de ciberacoso. Y de acuerdo con la organización We Protect, hubo un aumento del 360% de imágenes sexualmente explícitas autogeneradas por niñas y niños. Y esto es gravísimo porque muchas veces a través de Internet van manipulando a niñas y niños, les ofrecen cosas para que les envíen esas fotografías. Es lo que le conocemos como grooming. Y este grooming es un proceso, no es algo que eh, se produce de la noche a la mañana. Esto, ¿cuánto puede durar este proceso? ¿Meses, años? ¿O los niños acceden de pronto porque los regalos son muy persuasivos, digamos? ¿O los ofrecimientos son muy persuasivos? Bueno, hay algunos estudios que señalan que en 12 minutos puede un niño enviar una fotografía, pero también puede durar meses. O sea, es una manipulación constante y hasta el punto de que la niña o niño envían esa fotografía. Eso es algo terrible. Se me hace terrible porque las envían por estos mismos juegos o las envían a correos. ¿Cómo funciona este grooming? ¿Qué les piden ellos a cambio de darles regalos? Ojo ahí, Aiza, esa es una pregunta muy importante, porque no se envían a través del juego. Lo A que ver, hacen es que los contactan por Roblox o X juego y les dicen, oye, vámonos a Telegram, vámonos a Discord, es decir, otras plataformas en donde no hay esta restricción de enviar fotografías y ahí es el intercambio, ¿no? Este sí es una forma de ciberacoso sexual muy, muy importante de tener en cuenta, pero también estamos viendo la suplantación de identidad, ¿no? A lo mejor una persona que quiere manipularlos a través de un perfil falso y también ahí se ve una forma de ciberviolencia. casi siempre los manipulan a través de perfiles falsos, ¿no? Claro, me parece que la única persona responsable de la violencia es quien la ejerce. Evidentemente, niñas y niños no saben al riesgo al que están, pues, implicados, ¿no? Expuestos. Expuestos sobre todo. Es nuestra responsabilidad como adultas y adultos el que puedan saber esta información. Entonces, hay que hablar mucho con nuestros hijos, con quién están jugando, porque a veces estamos trabajando y ellos usan las plataformas y no nos damos cuenta. Pero si no, hay que, como decías, deshabilitar estos chats, estas conversaciones,
para evitar el riesgo que, como tú dices, está ahí, pero no siempre a la vista de uno, como papá, ¿no? Así es, no nos damos cuenta hasta que desafortunadamente ya es demasiado tarde. Y fomentar la confianza familiar, porque a veces como papás somos los últimos que nos enteramos, ya lo sabe el amiguito y otras personas, pero nosotros no, porque a veces piensan o tienen mucho miedo de que al decirnos nos vayan a regañar o por esas situaciones. Es lo que suele ocurrir, pero ¿cómo tú harías siendo mamá? Bueno, como buena psicóloga que eres, ¿qué herramientas ocuparías para lograr que tu hijo te cuente de esta conducta anormal, que tal vez para él no es anormal, porque es un intercambio de comunicación con otra persona? Pero hay que darles alertas por adelantado de si alguien te contacta y te pide esto, o cómo tú lo harías. Justamente tenemos que hacer que identifiquen los riesgos, como si una persona en internet te ofrece un regalo, te ofrece dinero, te ofrece monedas virtuales en tu videojuego favorito, pero a cambio te pide algo de tu cuerpo, una videollamada, un mensaje, un video. Eso es un foco rojo, tienes que estar alerta, evita hablar con desconocidos porque te pueden hacer daños. Obviamente tenemos que ir aterrizando nuestro lenguaje a la edad que tenga nuestra niña o niño. Evidentemente, un adolescente de 13 años, pues podemos quizás hablarles de una forma un poco más explícita a comparación de alguien de 7 años, ¿no? Un pequeñito de 7 años. Excelente. Hagamos una breve pausa y luego sigamos hablando de este tema tan importante, el ciberacoso. Soy Aisa García y esto es Sanamente. No se despegue de la pantalla. Estamos de vuelta en Sanamente y hoy platicamos con la psicóloga especializada en ciberacoso, la ciberpsicóloga Dania Bejarano Morales. Dania, este tema para ti es súper importante. Llevas varios años, me decías, tras de cámara, dedicada a esto y por eso has impreso libros. Tienes ya tu propia editorial, por cierto, ¿cómo se llama? A salvo en las pantallas. A salvo en las pantallas. Yo diría que también hay que hacer algo con las Sí, me pantallas. gustó Y también. nos has dado algunas herramientas, pero cuéntanos, ¿existe un solo tipo de ciberacoso o hay varios? Hay varios y depende también de a quién puede afectar. Por ejemplo, el ciberacoso de tipo sexual afecta a niñas y niños de manera distinta, ya platicábamos del grooming. En mujeres, por ejemplo, el envío de imágenes sexualmente explícitas que no solicitaron son una de las formas más frecuentes de violencia. Imagínense que un día están en su red social favorita y de repente les llega una imagen explícita que no solicitaron. Eso es una forma de ciberacoso muy común, desafortunadamente. Y también el hecho de que contacten a las mujeres, les pidan fotografías explícitas y que luego difundan esas imágenes. Eso es una forma de violencia que también aquí en México y en algunos países de Latinoamérica es un delito. Conocemos la Ley Olimpia que persigue estos tipos de violencia facilitada por las tecnologías en las que se difunde una imagen explícita sin consentimiento. Entonces, este tipo de situaciones también son una forma de acoso. Que alguien tome una fotografía tuya y cree un perfil falso con la intención de afectarte también es una forma de acoso. Ahora, las mujeres aquí en México pueden defenderse del ciberacoso. Hay una herramienta con la que se cuenta. Platícanos un poquito más de esto para quienes no la conozcan. Claro, la Ley Olimpia pues es impulsada precisamente por Olimpia Coral, que ella lamentablemente fue víctima de esta situación de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ¿no? Y ella a través de una lucha muy constante con colectivas y demás, pues y con mucho trabajo evidentemente, se aprueba esta reforma de ley. Lo que hace esta ley es proteger. Muchos piensan que solo a las mujeres, pero no, busca proteger a las personas usuarias en general que se vean afectadas por esta situación de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Y ojo aquí, son imágenes reales o simuladas, es decir, aquí ya entran estas imágenes que pueden ser creadas con inteligencia artificial, que eso ha pasado muchísimo. Gravísimo. Gravísimo este tema. Entonces, ahí también nos ampara la Ley Olimpia.
Tú hablabas de los sectores más vulnerables. ¿Cuáles son? ¿Mujeres jóvenes como Olimpia? Sí, de acuerdo con estudios del INEGI, aquí en México, este Instituto de Estadísticas, vemos que las personas que se ven más afectadas son niñas, adolescentes y mujeres, porque hay una situación de desbalance de género, una situación ahí en el que las mujeres casi siempre en temas sexuales se percibe este ciberacoso versus los hombres que con ellos se ve más el tema económico, como las estafas, como este tipo de situaciones que tienen que ver con lo económico, pero con las mujeres se ve más como del tipo, tomo tu imagen, genero un perfil falso, genero una imagen sexualmente explícita y la difundo por internet. Hay casos inclusive en México de adolescentes que toman fotos de sus compañeras y hacen catálogos explícitos y los venden. Entonces, esto es gravísimo. Este tipo de violencia o ciberviolencia en mujeres afecta más de tipo sexual. Habría que preparar más a nuestra niñez y el sector de la adolescencia para evitar estos casos, para detectar estas conductas fuera de lugar, ¿cierto? Claro, el papel fundamental que tienen los institutos, los colegios, es indiscutible. Las profesoras y profesores también se tienen que involucrar en estos temas. Yo Esto no estoy de solo es acuerdo de contigo, casa. tienen que involucrarse los maestros. Claro, me parece que todo el sector, inclusive el sector tecnológico, tienen que involucrarse para prevenir estos temas. Esto es algo que nos compete a todas y todos. Ahora háblanos de cómo se da esto del ciberacoso en la pareja. Esta es una pregunta que nos llega a la cuenta de @sanamente TLS, que es la cuenta oficial de nuestro programa. Bueno, hay una diferencia muy, muy sutil, porque muchas veces decimos, ay, nos está protegiendo. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es que a lo mejor voy a un lugar que me parece un poco inseguro y yo comparto mi ubicación en tiempo real a las personas que les tengo confianza por cualquier cosa, ¿no? Decimos en México, por si las moscas, para que estén atentas y atentos. Bueno, eso es una cosa. Ahora, el cibercontrol o el ciberacoso en la pareja se percibe cuando ya nos piden a cada rato, mándame tu ubicación, en dónde estás, mándame foto. Inclusive hay dispositivos que se les puede instalar como un software espía para saber con quién platican, con quién conversan. O sea, eso ya es un control de la pareja. Esa es la diferencia sutil entre alguien que me quiere cuidar y alguien que me quiere acosar. Alguien que quiera saber constantemente qué estoy haciendo en línea, bueno, eso ya es una forma de ciberacoso. ¿Y cómo sabemos cuando la pareja cruza la línea? Bueno, tenemos que ser muy, muy intuitivas en ese sentido, ¿no? Como cuando ya no me hace sentir cómoda, cuando ya me está hostigando, cuando ya me pide, casi, casi me obliga y me manipula para que yo le comparte información, eso es una forma de acoso. ¿A qué señales debemos prestar mayor atención para detectar a tiempo un ciberacoso, tanto de la pareja como de personas cercanas, amigas, amigos o de desconocidos en las redes sociales? Pues como hay varios tipos de ciberacoso, uno de ellos puede ser, por ejemplo, que nos estén insultando en internet, que nos estén mandando mensajes constantes, ¿Eso que cómo nos lo quieran. denuncias? Eso también lo puedes denunciar aquí en México con la Policía Cibernética o la Guardia Nacional. Seguramente en otros países tienen mecanismos similares, ¿ok? Se hace, cada país tiene su propia legislación, en México también, y lo puedes denunciar de esta forma. Ahora, ¿cómo podemos identificar esto? Bueno, siempre tenemos que tener muy, muy en claro qué nos está afectando emocionalmente. Si esto me está dañando, me está afectando la autoestima, me está afectando mi calidad de vida, bueno, esto ya es una forma de acoso. Si es reiterado, si ya tengo hasta miedo de agarrar mi dispositivo, eso también es una señal muy importante, Y que hay que denunciarla. por supuesto. Oye, y muchas redes sociodigitales dicen que son lugares seguros. Dicen que son lugares seguros, pero en realidad, ¿qué dicen los estudios, los análisis de ustedes, los psicólogos o los investigadores en el tema? ¿Son lugares seguros o están haciendo lo necesario para proteger a los usuarios? Bueno, ahí hay una controversia muy grande, ¿Ah, porque sí? inclusive hace poquitos meses Meta y YouTube fueron denunciados, inclusive Roblox, porque no cuentan
con la suficiente seguridad para proteger a sus usuarios de estas situaciones. Entonces, no podemos decir que son un lugar seguro. Hay muchas cosas que tenemos que revisar. Si bien son herramientas, lamentablemente hay gente que las utiliza de mala forma. Entonces, tenemos Y que estar hasta muy ganan dinero por alertas. eso. Sí, 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 sí. Entonces, tenemos que estar muy alertas de esas situaciones. Oye, Dania, ¿y cuáles son las principales consecuencias psicológicas de la ciberviolencia? ¿Qué tanto afecta? Pues afecta bastante a nivel psicológico, a nivel emocional, porque una persona que se ve hostigada o ciberacosada, evidentemente no solamente es el acoso físico, sino que traspasa la pantalla y es todo el tiempo está ahí, es constante. Entonces, es esta consecuencia a nivel psicológico que puede afectar el autoestima, que puede afectar a nivel de rendimiento, que puede afectar en cuestiones también de que se inhiba, de que quiera cerrar sus redes sociales, de que quiera aislarse, puede generar inclusive depresión o ansiedad o trastorno de estrés postraumático si hablamos ya de una violencia muy, muy explícita y fuerte. Si estamos viviendo con un tema así, hay que avisarle a nuestros familiares. ¿A quiénes hay que avisar en primer lugar? Si somos niñas, niños o adolescentes, evidentemente a nuestra persona adulta, pues cuidadora. Si somos personas adultas, tenemos que acudir a denunciar a la fiscalía, a la policía, a la autoridad competente en cada uno de nuestros países. Ahora, ¿qué mitos hay alrededor de esto que quisiéramos desmistificar? Bueno, uno de los principales es que si ocurre en Internet no pasa nada, que si es virtual no nos afecta, no, al contrario, afecta muchísimo porque es un gran alcance el que tiene Internet. Entonces, si es virtual, sí es real. Es una de las cosas que señalaban, por ejemplo, en la ley Olimpia, ¿no? Lo que es virtual es real, nos afecta de la misma forma y uno de los mitos es que verdaderamente le demos la importancia como si fuera una violencia física. Todo tipo de violencia es válido que lo podamos tener en cuenta. ¿Qué medidas especiales hay que enseñar a nuestros niños y niñas para evitar el ciberacoso en Internet? Bueno, como medidas es importante que fomentemos el criterio, ya lo platicábamos, ¿ok? Que identifiquen las señales de alerta, que eviten platicar con desconocidos, que cierren en la medida de lo posible, pues la comunicación con desconocidos, que cuiden este perfil, que no esté público, que no cualquiera pueda entrar, que no compartan fotografías en tiempo real, por ejemplo, ¿no? Que no compartan fotografías en dónde se encuentran en ese momento, A porque nadie, a nadie, a que no nadie, a compartan nadie. a nadie esas fotografías. Sí, esas fotos son muy importantes y aquí es bien complicado platicarlo con adolescentes, ¿no? Porque a veces nos gusta mucho subir cosas, pero hay que tener en cuenta que no todas las personas que están del otro lado de la pantalla pueden ser amigables. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y hablarnos sin tabú, abiertamente, claramente, de qué es el ciberacoso y muy importante, cómo evitarlo. Gracias, gracias Dania por estar hoy con Gracias, Aisa. nosotros. Y bueno, es que lo digital no es ajeno a nuestra salud emocional, no es ajeno a lo que vivimos día a día y la ciberviolencia es una realidad que definitivamente puede afectar no solo la autoestima, sino también la seguridad y la vida diaria de quienes la padecen. Lo ha dicho nuestra invitada hoy, hay que saber visibilizar la ciberviolencia y hablar de ella sin tabús. Y saber cómo actuar no solo nos protege, también nos permite construir entornos digitales más seguros para nuestras niñas y niños, para nuestros adolescentes, bueno, para todas y todos. Gracias por acompañarme en Sanamente. Soy Aisa García y los espero aquí la próxima semana. Me despido deseando que su jornada siga siendo maravillosa. Hasta pronto.